Cuando trabajo con los ejecutivos, con las reinas, con los políticos, le digo, ¿qué quiere transmitir? ¿Cuáles son esos atributos de imagen deseables para ese propósito? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. En Focus exploramos herramientas para tu salud mental, física, emocional y financiera. Cultivar estos aspectos con conciencia hará una gran diferencia en nuestra vida, en la de nuestras familias y nuestras comunidades. Esta es la razón de ser de Focus y todo nuestro equipo de producción. La voz y la comunicación son una herramienta muy poderosa. Varios estudios avalan que la voz de las mujeres es cada vez más grave y tiene que ver con el rol que hemos desempeñado en la sociedad. En este episodio te diremos por qué y cómo aprovechar tu voz. Hoy nos visita desde Colombia Adiela Marín. Ella es fonoaudióloga y consultora en comunicación interpersonal. Ha entrenado a varios presentadores de televisión, empresarios, políticos y reinas de belleza en toda la región, incluyendo la Miss Universo 2014 Paulina Vega. Adiela, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a Quito. Muchas gracias. Me siento en casa cuando vengo aquí. Me encanta tenerte aquí. Un tema tan importante. Nadie nos enseña a usar la voz. Tú sostienes que el 38% de la comunicación que tenemos está en el habla, en la voz y en lo que esto comunica. ¿Qué diferencia hace en nuestra vida el aprender a educar nuestra voz? Mira, hace toda la diferencia. Aprender a educar nuestra voz nos permite construir una marca sonora, auditiva, nos permite comunicarnos mejor, nos permite cumplir objetivos estratégicos de nuestra comunicación y nos da un sello personal. Entonces, por eso cuando tú conoces a alguien por teléfono y nunca la has visto, haces una imagen de ese personaje y cuando lo ves de frente dice, ¿se parece a lo que yo tenía en mi imaginario o no se parece? Porque construyes esa imagen a través de lo que escuchas de la voz de ese personaje. ¿Cómo ha sido tu camino al punto de llegar a convertirte un ícono en tu país? Tan bonita, muchas gracias. Ha sido un camino lindo, un camino de mucha satisfacción y de crecimiento personal, porque te he contado, yo tenía una voz fatal, era una combinación horrible entre una voz nasal, aguda, ya no se me nota claramente, pero era una voz de consentida, un poco infantil, y encontrarme frente al reto de tener que preparar las voces de los futuros locutores, gente que se estaba formando en locución en una escuela que se llamaba la Academia Arco en Bogotá, enfrentarme a ese reto de construir un programa académico para ellos en educación vocal, en técnica vocal, hizo que yo creara todo un modelo de intervención y de transformación de las voces que pues lo he venido trabajando durante muchísimos años y ha sido exitoso. ¿Qué estudia una fonoaudióloga? ¿Cómo se convierte uno en fonoaudiólogo? Fonoaudiología es una carrera del área de la salud y del área de la educación. Entonces, las fonoaudiólogas tienen una formación clínica para todos los procesos clínicos de audición, de lenguaje, que tiene que ver con el pensamiento y la parte del pensamiento discursivo, y del habla. Donde trabajamos la voz. Y también tiene una parte de formación pedagógica para ayudarle, por eso es que las fonoaudiólogas, muchas fonoaudiólogas son asociadas, y la mayoría de las fonoaudiólogas son asociadas a procesos educativos con los niños. Entonces dicen los niños que necesitan terapia del lenguaje, estimulación temprana del lenguaje, apoyo con la lectoescritura, con los procesos de aprendizaje, se los envían a las fonoaudiólogas que se dedican al área de educación. Otras nos dedicamos al área de la clínica y yo fui un caso raro que no hice ni clínica ni procesos académicos de educación, sino que creé un área nueva en Colombia. Realmente yo fui la fundadora de esa área en Colombia que fundó el área de la estética de la comunicación. De hecho,
después de crear esto que te digo, que creé un programa académico para los locutores, empecé a crear programas académicos para los ejecutivos, para los presentadores de televisión. Por eso hoy he formado en más del 90% de los presentadores de mi país, presentadores de CNN, Telemundo, Univisión. Incluso alguna vez una persona de Rusia vino a Colombia a formarse. Y después de llevar un tiempo, la que fue mi universidad, mi facultad, que era la Universidad del Rosario en Colombia, no existía el área de voz normal. Yo entré a la universidad para desarrollar el pénsul académico para las universidades en Colombia del área de voz normal. Monté los primeros, pero sí diseñé todos los programas para las primeras prácticas de voz normal con ejecutivos y profesionales de la comunicación. De hecho, mis estudiantes de la universidad iban a verme trabajar porque nunca una fonoaudióloga había hecho eso. Entonces ellos, su práctica era ir a verme y observarme al aire, pues, en la práctica. Entonces diseñé todo el pénsul académico de la voz normal, que luego se volvió un programa para casi todas las universidades. Es muy curioso que mencionas estas cadenas internacionales, CNN, Telemundo, Univisión incluso, y en el medio de la comunicación, realmente los locutores y los presentadores colombianos tienen su estatus. Sí. Me llama mucho la atención que quizá arrancaron mucho antes estudiándolo como una materia o como un área de formación profesional en lo formal. Usas este término, la voz normal. Cuéntame por qué el término y por qué se llama así, o sea, un poco de qué va la carrera. Como te decía, desde la carrera hay una parte clínica y una parte de educación. La parte clínica, a nosotras, de mi promoción hacia atrás, nos formaron para trabajar en la voz patológica, o sea, la voz que ya tiene alteraciones, para hacer rehabilitación vocal. Nunca para trabajar con una voz normal, porque ¿qué hace una fonoaudióloga con una voz normal si la voz está normal? Entonces, lo que yo empecé, además lo digo con un poco de agradecimiento con la vida, es que la vida me regaló esto. Un día, estando en esta escuela, yo empecé a pensar, ¿quiénes usan la voz profesionalmente? ¿Quién necesitaría? Y Jimmy Camargo García, que te mencioné antes, que era el director, el dueño de Arco, él en algún lado escuchó, creo que fue en México, que las fonoaudiólogas entrenaban las voces de los locutores, y él por eso fue y se buscó una recién egresada para que hiciera un programa, y la lotería me la gané yo. Entonces, ese es el regalo de la vida. Digo, yo me gané eso que no existía, y yo le decía a Jimmy, yo no soy la persona que tú necesitas, pues porque no tengo la voz educada, porque tengo una voz casi patológica, porque no tengo la experiencia, llevo 15 días de graduada, porque no tengo la formación, tengo formación clínica, neurofisiología, me sabía la anatomía, pero no tenía cómo aplicarlo a la voz normal. Y él, en un voto de confianza, me dijo, quiero que seas tú, diseña un programa. Y yo empecé, tengo esta imagen en mi mente, en mis vacaciones de ese año, saqué todos los libros, los puse en mi habitación en el piso y empecé a estudiar y decir, a ver, si una voz normal, si una voz patológica, pues si tienes, por ejemplo, una parálisis de cuerdas, o si tienes unos nódulos en las cuerdas, o si tienes alguna alteración en las cuerdas, tiene eso, ¿cómo se trabajaría? Entonces se trabajaría la respiración así, así, así. Se trabaja el tema muscular así, así. Si no existe esa alteración, ¿cómo trabajas? Entonces, en un espejo, yo hacía los ejercicios. Por eso te digo que yo transformé mi voz ahí, porque yo hacía los ejercicios pensando en lo que haría una voz que no tiene alteración. Y cuando me di cuenta, lo que estaba creando era un modelo, que es mi modelo hoy, de intervención. Entonces, por eso voz normal, porque si una voz que no tiene ningún daño, la entrenas, haces lo que yo hoy llamo técnica vocal para la voz hablada, creas toda la técnica, vas a mejorar la voz y vas a hacer algo valiosísimo para los profesionales de la comunicación, que somos casi todos, pero especialmente los profesionales que están en los medios de comunicación, es hacer que su voz se vuelva parte de su marca, que su voz se vuelva la herramienta de transmisión. Hoy es valiosísimo el trabajo de voz. Es muy valioso para quienes estamos en comunicación, pero
es muy valioso para un político, es Total. muy valioso para un empresario, es muy valioso para un maestro y en realidad tiene pues usos infinitos, ¿no es cierto?, en la sociedad. Y me encanta lo que dices porque siento que uno tiende a pensar que yo nazco con esta voz y medio aprendo a hablar o aprendo ciertas estrategias, quizá miro en televisión a un locutor y digo, bueno, yo voy a hablar como esa persona y entonces me voy a inspirar y le voy a copiar, pero hay mucho entrenamiento por atrás que sí nos permite modular la voz, pero además aprender a utilizarla según la situación. Claro que sí. ¿Tú usas este término estatus comunicativo? Sí. Al respecto de cómo debo leer la dinámica de poder entre las personas con las que me comunico, ¿no es cierto? Entre mi persona y la persona que recepta el mensaje y con la que me voy a comunicar o voy a interactuar, porque eso define muchísimo la estrategia de comunicación que voy a tener. Cuéntanos la relación entre la situación y la dinámica de poder. Ok, mira, todos, y en cada uno de los momentos de la vida, del día, en todos los momentos hay situaciones de juegos de poder, así se llama técnicamente. Son los juegos de poder que tienen como nombre estatus comunicativo, ¿cierto? Son estos juegos de poder. Y hay un emisor y hay un receptor. Y en ese emisor y ese receptor hay una situación, es situacional. Y en esa situación uno de los dos tiene el poder. Bueno, a veces los podemos alinear, pero normalmente, dependiendo de los objetivos de comunicación, en ese contexto podemos tener juegos de poder. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú vas la dueña de la empresa, la CEO, la presidenta, el estrato 500, lo que quieras, con toda la educación que quieras, vas a una central de urgencias y necesitas ingresar a la central de urgencias y está el portero y el portero cierra y dice, no puede entrar. ¿Quién tiene el poder? El portero. El portero. Entonces el portero es el que tiene el poder, así tú tengas lo que quieras, ¿cierto? Sin embargo, además el portero sabe que tiene el poder, sabe que él cierra y él es el poder, o sea, él es el que decide si deja entrar o no deja ingresar a alguien a la central de urgencias, por ejemplo. Entonces, ahí ese juego de poder nos hace reflexionar sobre qué características tienen los juegos de poder. Uno, no tiene nada que ver con tu nivel académico. El señor de la portería, el vigilante, puede que simplemente tenga su básica secundaria, ¿sí? Y tú seas postdoctorado. Él tiene el poder. Es irrelevante. Es irrelevante. Puede ser que tú tengas la plata que quieras y el señor viva de su salario mínimo. Él tiene el poder. Puede ser que él no tenga un estrato socioeconómico mayor que el tuyo, pero él tiene el poder. Entonces, en ese momento de poder, lo que prima es entender la situación, el contexto, entender cuál es el juego protagónico de cada uno de los que participan en esta posición y cuál es tu objetivo de comunicación. Cuando tú entiendes y tienes clarísimo cuál es tu objetivo, puedes, lo digo entre comillas, manipular la situación, pero básicamente lo que haces es manejar la situación para lograr tu objetivo de comunicación en un contexto dado. Hablas de la palabra manipulación que tiene su connotación negativa, pero realmente en la vida las cosas son como son. Lo hacemos. Y hay que entender, como tú dices, que las relaciones humanas en muchos sentidos son un juego de poder y un juego de intereses, y es lo que es. Entonces hay que aprender el juego y hay que aprender las reglas del juego para tratar de lograr nuestros objetivos. Y en esto hay quienes, el momento de elaborar una estrategia de comunicación, empiezan con el mensaje. Entonces, digo, bueno, yo quiero comunicar, no sé, si soy un político, quiero comunicar que tengo el mejor sistema educativo y pues la gente me lo tiene que creer y punto. Sin embargo, tú sostienes que el mensaje es lo último que debe llegar en una estrategia de comunicación y que hay 3 pasos fundamentales que se deben tomar antes de elaborar el mensaje. ¿Cuáles son? Mira, tú partes de un tema. Ese tema, seguramente tú lo sabes, y tiene un contenido. Sí.
el final de ese contenido debe ser la argumentación cruzando 3 variables. La primera es tu objetivo de comunicación, saber exactamente qué quieres. La segunda es el público, conocer, perfilar el público. Y la tercera es en qué contexto lo vas a hacer. Entonces, volvamos al ejemplo del político con su campaña política, donde tiene un plan de educación para las clases menos favorecidas. Entonces, este señor tiene esta campaña política y dentro de su conocimiento dice dar mayor oportunidad para los colegios de educación, para las clases menos favorecidas, dar becas, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que él tiene en contenido. Ahora, si eso se lo tiene que transmitir, por ejemplo, a un nivel de gobierno local, por ejemplo, a un alcalde o a un gobernador, y decirle, mire, vamos a hacer esta estrategia de campaña, seguramente la argumentación con que él le vende eso, bueno, no hablemos de un gobernante, sino de alguien que está en la política, pero a ese nivel directivo, su estrategia, su argumentación cambia si se lo está vendiendo a los rectores de los colegios. Y su argumentación cambia si lo que lo está haciendo es contándoselo directamente a la población más vulnerable, las mamás o a los chicos. Entonces, el resultado del cruce de esas 3 variables, su objetivo de comunicación, ¿cuál es su objetivo? Votos, ¿cierto? Que le den votos. Ese es su objetivo. ¿Cuál es su público? Dependiendo del público debe argumentarlo. ¿Qué le argumenta a otro político? Por ejemplo, un líder comunal o un líder comunitario para que le ayude y mueva a todos sus adeptos, pues le va a decir que van a tener posibilidades de algunos puestos de trabajo, que va a tener presupuesto, bueno, no sé qué puede hacer la campaña. Si se lo dice a los colegios, le dicen, mire, es un beneficio para sus estudiantes, la reputación del colegio, etcétera, etcétera. Si se lo dice a los padres de familia, es, mire, tenemos oportunidades para sus hijos, abrirle los espacios, abrirle la calidad de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que la argumentación cambia dependiendo del público. Cuando tú tienes esas 3 variables, contexto, público y objetivo, y cambia uno de esas 3 variables, cambia la argumentación. Claro, cambia el mensaje. Cambia el mensaje. Me llama la atención porque una cosa que se me viene a la mente cuando hablamos del contexto es de esto de me sacaron de contexto. Y en el mundo de hoy, que realmente todo es tan público, o sea, es decir, tú, no sé, eres una empresa que quieres comunicar un plan de sostenibilidad, por ejemplo, y te graban o se publica en cualquier lado, realmente es hoy por hoy quizá mucho más difícil controlar esta variable de la audiencia, porque al final tú emites un mensaje y por ahí la audiencia que lo recibe como puede, porque es una audiencia masiva para la cual no estaba dirigido el mensaje original. Pero, de nuevo, es la realidad en la que nos manejamos. ¿Cómo juega estas nuevas tecnologías y realmente la viralidad de todo y la sobreexposición que tenemos y que tienen nuestros mensajes para elaborar una estrategia de comunicación con estas variables? Mira, yo, y lo hacemos con las personas que entrenamos, es darles las técnicas para que construyan mensajes de poder y construyan mensajes claves o mensajes claves, y que se comuniquen a través de sus mensajes claves, que no los saquen de su contexto. Así, cuando lo editen, lo saquen de contexto. Si lo hace a través de la técnica, seguramente siempre va a decir mensajes de poder que estén alineados con su estrategia o estén alineados con su línea argumentativa. A ver, eso suena un poquito complejo, ¿no? Sí, eso suena un poquito, vamos a aterrizarlo en cristiano. Aterrizarlo en un ejemplo. Sí. Mira, si tú hablas para redes y das entrevistas para los medios y tus mensajes están construidos estratégicamente con una técnica que yo llamo frase, punto. Entonces, en la frase vas a tener una frase de poder que no se va a salir. Cuando te editen esa frase, pues te van a editar de punto a punto. Y donde la pongan,
Si la frase está bien construida, no te va a sacar de contexto. La siguiente frase, construida igual, estratégicamente, frase, punto, si te editan, esa frase no te la van a poder sacar de contexto porque la frase per se tiene todo el contenido. Voy a ponerte un ejemplo fácil, no es religioso, esto no es religioso, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene 7 frases de poder. Ok. Cada una de las frases, si tú las sacas de contexto, cada una de esas frases la puedes desarrollar y tiene detrás una cantidad de contexto. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Punto. Eso, si tú lo puedes desarrollar, lo desarrollas completo. Esa es una frase de poder. Sí, se me olvidó el Padre Nuestro. Venga a nosotros. Si no lo pienso en orden, se me escapó. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Otra frase de poder. Punto. ¿Sí? Me parece muy válida tu recomendación en estos tiempos de redes sociales y en los que realmente es muy fácil, incluso desde la comunicación es muy fácil agarrar un mensaje y sacarlo de contexto. Sí. Entonces, si tú haces las frases de poder construidas, donde la sola frase per se tiene todo el contenido, porque es una frase de poder o frases poderosas o mensajes claves, como los quieras llamar. Si ella sola, claro, te la editan, te la sacan, y la ponen en otro contexto, pero la frase por sí misma ya tiene todo el contenido, entonces no te van a poder hacer eso. No, es que me editaron y me sacaron de contexto, no deberían poder hacer eso si tú estás estratégicamente entrenada para construir tus frases y mensajes claves exactamente como deben ser. Genial, y en estas épocas audiovisuales, realmente la voz es la herramienta de comunicación. Totalmente. Y en esto la voz tiene 4 cualidades: la intensidad, el tono, el timbre y la duración. ¿Suenan muy parecidas? Cuéntame un poquito qué es cada cual y por qué son importantes. Te las voy a ejemplificar. Okay. El tono es agudo, medio, grave. Entonces el tono es ¿qué tan agudo hablas? El tono medio y el tono grave. Como Ricitos de Oro. Como Ricitos de Oro. Okay. Ese es el tono. El tono está directamente relacionado con la emocionalidad. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Qué gusto verte, me encanta conocerte. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto verte, me encanta conocerte. Fíjate que lleva una carga emocional. Ese es el tono, que lleva una carga emocional. Cuando tú hablas en un mismo tono y no cambias, no haces cambios, entonces se vuelve un solo tono, monotono. ¿Listo? El volumen es la fuerza de la voz. Okay. Tiene que ver con la intensidad. El volumen tiene que ver con la intensidad, con la fuerza. Es, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? El volumen fuerte te incita a la acción. Mueve la voluntad. El volumen débil te lleva a la reflexión. Ahora, la conquista también, los señores, hola, ¿cómo estás? Ese es muy de los señores, ¿cierto? Entonces está esa voz casi que sensual, por eso hay voces de mujeres así un poco graves y que se vuelven demasiado sensuales, pero está ahí, entonces ese es el volumen. El volumen o la intensidad. El otro tiene que ver con el timbre, y el timbre es un poco más complejo porque es donde ubicas la voz, donde ubicas la voz en tus parlantes naturales, que son tus resonadores. Entonces tenemos el parlante facial, que es una cavidad oral llena de aire. Si yo abro la boca, tengo mejor volumen. Si yo la cierro, entonces la pongo aquí. O si yo hablo aquí, entonces como dicen que hablamos los bogotanos, que hablamos un poco así con la guapa en la boca, un poco así. Pero además, si yo a mi voz le quito el parlante vocal, por más que intente subir la voz aquí, no lo voy a poder hacer si no abro la boca. Necesito abrir la boca para que suba el volumen, ¿cierto? Ese es el parlante facial, el principal parlante para la voz hablada que me da presencia escénica. El otro parlante es el parlante del pecho, el otro resonador. El parlante del pecho es el ecualizador de la voz, es el que me da con los graves, es como el botoncito de los equipos de sonido que ecualiza la voz, es el que me quita esos agudos chilloncísimos. Entonces, cuando yo tengo la voz aquí, pero si yo a mi voz le quito el pecho, le quito mi resonador de pecho, suena así. Si yo a mi voz le pongo resonador de pecho y le pongo grave, suena así, ¿sí? El otro resonador es el resonador laringofaríngeo. Ese resonador es la laringe adelante, la faringe atrás. Tiene que ver con la fuerza
o la debilidad de la voz. Entonces yo puedo hablarte aquí desde la agresividad porque con una voz así apretada, o puedo hablarte desde la indefensión. Acuérdate de lo que estábamos hablando del estatus. Si yo hablo desde la agresividad, hablo aquí, desde la indefensión, hablo aquí. Ese tiene que ver con la laringe, es el resonador laringofaríngeo. Hay otro resonador, que es el resonador de cabeza, que está muy relacionado a las voces infantiles, para mí, mal llamado, las voces más femeninas, porque en mi país, las paisas hablan así. Hey, mira, ve. Sí, las paisas hablan aquí, querido. Hablan muy agudito, que a los señores les encanta, pero... Según la situación es efectivo. Muy bien. Estratégico. Total. Estratégico, depende, estratégico. Entonces está esa voz que va hacia el resonador de cabeza. Y está otra voz que yo no la recomiendo en el mundo ejecutivo, porque es la voz nasal. La voz nasal es una voz que se trabaja, pero para caracterizar personajes. En la vida ejecutiva y en el mundo real, en ese relacionamiento que tenemos, no, porque es esa voz que suena así un poco destemplada, que suena a nariz, aunque suena como Carlitos, en Carlitos el de las tinas cómicas, que suena aquí como con una nariz tapada. Entonces esa voz está muy relacionada con poco poder y sobre todo poca inteligencia. No nos favorece. Depende de la situación. Depende de la situación. Depende de la situación. Y voy a ponerte un ejemplo de esta voz nasal. En Colombia tuvimos un presidente, ya murió, pero tuvimos un presidente que era el expresidente Turbay. No sé si alguna vez lo has escuchado. Él tenía una voz nasal y todos los cuentos de Turbay eran cuentos de Bruto. ¿Por qué eran cuentos de Bruto? Por su voz nasal, pero Bruto no era el personaje. Presidente de la República, fue el líder del Partido Liberal, el mejor estratega del Partido Liberal. Entonces, esas son las características de el timbre. Y tú mencionaste otra característica, la velocidad y el ritmo, que son las características del habla. Entonces, en el habla, la velocidad, todo lo que se diga rápido, resta importancia. Y todo lo que se diga lento, enfatiza. Por eso los comerciales en radio, comerciales de televisión, dicen, el tabaco no sirve para la salud, es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultando a un médico, lo hace más rápido, yo no soy capaz de hacerlo tan rápido. Eso es para que no tenga poca importancia. Y al producto le dan más importancia. Y en eso además tenemos otros elementos que son, por ejemplo, las pausas y el silencio. Uh-huh. Cuéntame la efectividad y para qué son buenas. El silencio hace parte del sonido. Ok. El silencio es una partecita del sonido y las pausas nos sirven para crear expectativa, nos sirven para, casi que para un respiro, pero finalmente nos sirve para crear esa expectativa frente a lo que estoy diciendo. Cuando yo te digo, hoy las empresas están abocadas al trabajo de la sostenibilidad, para hacer un mundo mejor. Cuando hago esa micropausa, lo que estoy es volviendo grande lo que se vuelve. Bueno, más o menos. En este sentido, ¿por dónde se empieza entonces a trabajar la voz? Porque es una estrategia que se tiene que tener o que se puede tener, el conocer la situación en la que la vas a usar, pero además es toda una serie de ejercicios respiratorios, musculares, de práctica, para que además luego te salga natural y no parezca que estás intentando convencer o comunicar, sino que sea bastante espontáneo. Entonces, ¿por dónde empieza tu técnica de entrenamiento? Mira, creo que como en comunicación, pero especialmente con la voz, lo primero es entender desde la conciencia, hacer conciencia cuál es tu voz. Tu voz es única y irrepetible. Nadie en el mundo tiene tu mismo instrumento. Entonces, como es tuya, tienes que hacer ese reconocimiento y esa apropiación. Mucha gente, y con mucha frecuencia la gente me dice, Adiel, es que a mí no me gusta mi voz, Adiel, es que yo me escucho grabada y me parece horrible, Adiel, es que no soy capaz de escucharme, yo grabo pero no me escucho, porque no me gusta. Yo hago mis notas de voz
y después cuando las escucho digo, uy, qué vergüenza. Entonces a mucha gente no le gusta su voz. Y lo que yo creo es que debemos hacer conciencia de ese instrumento maravilloso, de ese sonido que tenemos y entender que ese sonido lo podemos cambiar, lo podemos embellecer. Yo que no tengo una voz bonita, hoy vivo de la voz. ¿Y por qué digo que no tengo una voz bonita? Porque fonoaudiológicamente te conté, era una voz nasal, aguda, que está trabajada hoy un poco más y vivo de la voz. Entonces, estéticamente mejoró la voz. Es como tú que tienes ojos lindos. Si tú maquillas tus ojos, seguramente se ven mucho más lindos. Yo que no tengo ojos lindos, si los maquillo se van a ver bonitos. Eso pasa con la voz. Quienes nacieron y la naturaleza les dio una voz linda y la trabajan, seguramente esa voz se va a escuchar bellísima. Los que no tienen una voz tan bonita y la trabajan, seguramente se va a escuchar bien. Nos traes al tema de la marca personal, que nos has mencionado ya un par de veces, y tienes una teoría muy interesante y además muy estructurada de los elementos o los atributos que debe tener la marca personal. Y en eso también creo que es importante desmitificar este tema de la construcción de la marca personal, porque no es una cosa que pueden usar o requerir solo las personas que están frente a una cámara, que están tratando de ser influencers en la política, en este mundo sofisticado de la comunicación audiovisual, sino que es una cosa efectiva que realmente te sirve y te puede acompañar tu vida y acompañar en la consecución de tus objetivos de vida, que pueden ser variadísimos. Sí. Cuéntanos un poco tu estrategia de construcción de la marca personal y qué rol tiene la voz en esto. Mira, creo que cada persona, independiente si es un personaje público o no, tiene una marca personal. Y creo que desde ahí debemos partir siempre, de respetar al ser humano con lo que es. O sea, ¿qué personaje es ese ser humano? ¿Qué características tiene? Si tenemos que definir la marca personal o explicar qué es. Ese es aquello que te diferencia, es aquello que resalta tus fortalezas, es aquello que hace que la gente te reconozca. Entonces yo nombro las 3 R's. Por un lado es el reconocimiento, que tiene que ver con la parte física, con la parte visual. Entonces decimos, es alta, es bajita, es gordita, es flaquita, es mona, es pelirroja, ojos claros, ojos oscuros, tez blanca, es esa parte física que te reconoce, incluido el vestuario, incluido el maquillaje, incluido los accesorios que usas, incluido todo lo visual, ¿cierto? Todo importa. Todo importa, todo comunica. Ok, todo comunica. Todo comunica. Es diferente si yo tuviera unos aretes grandísimos aquí, ¿sí? Es diferente si, bueno, ahora tengo pelo blanco, pero más blanco, pero es diferente. Menos que yo. Sí, menos que el tuyo. Si tuviera el pelo rojo, por ejemplo, o si llegara con unos visos morados o fucsias, sería completamente diferente. Ajá. ¿Sí? Comunicarías otra cosa. Comunicaría otra que no cosa. es bueno ni malo. No, no es bueno ni malo, hace parte de lo que yo quiera comunicar o como yo me identifique, no es bueno ni malo. Ese es el reconocimiento. El reconocimiento es la descripción física, en lo físico. La recordación tiene que ver con el tema relacional, es en la relación cómo me hace sentir, cómo te hace sentir, sí, cómo manejas la emocionalidad con alguien. Yo digo, y esa persona es un petardo. Mire, se sube al ascensor conmigo y yo saludo y no me contesta el saludo. ¿Sí? ¿Cómo me hace sentir? Queridísimo, amable, siempre tiene una sonrisa, es de puertas abiertas. ¿Cómo hace sentir a la gente? Ese es la parte relacional, la recordación. Y el otro elemento tiene que ver con la reputación. La reputación sí tiene que ver directamente con tu marca, con lo que has construido. Entonces, cuando en mis entrenamientos le pido a la gente, define qué es reputación, la mayoría de las personas me dicen, la reputación es lo que los demás piensan de mí. Sí, estamos de acuerdo. Sin embargo, yo le agrego otros elementos, como que la reputación es la suma de las percepciones de todos tus grupos de interés. De la señora que te ayuda en la casa, de la profesora del colegio, de tu hija, de tu colaborador en el trabajo, de tu jefe,
la suma de todas las percepciones de las personas. 2, el histórico de lo que has hecho. Si pensamos en una organización, pues es diferente el pasante o practicante de la universidad a el coordinador, al gerente de recursos humanos, al vicepresidente y al CEO. Entonces es como todo el histórico de lo que has hecho. Y es el número de personas que impactas con esa gestión. El pasante, pues seguramente no impacta a toda la organización, pero el CEO sí. Sí. Entonces, es el número de personas que impactas con tu gestión y el número de personas que te reconocen con tu gestión. Esa es la reputación. Eso es la reputación. Ok, vamos 2. ¿Qué más? Elementos de tu marca personal. Elementos, los atributos de imagen. Los atributos de imagen. Entonces, los atributos de imagen es cómo te perciben. Entonces, es la combinación desde el reconocimiento y la recordación, ¿cierto? Y la reputación. Ahí entran todos. Cómo te perciben y en términos de adjetivos calificativos, cómo te definen. Dicen, Adiela es amable, es carismática, es querido. Uy, Adiela es una mujer arrogante, distante, agresiva, disociadora, porque los atributos de imagen pueden ser positivos o negativos, es cómo te definen. Ajá. Y ese cómo te definen es cómo te perciben. Ahora, ¿dónde está lo estratégico del atributo de imagen? Lo estratégico del atributo de imagen es que tú seas consciente de cuáles son esos atributos de imagen tuyos, personales, de tu ser, que sí o sí son. Lo que no puedo cambiar. Lo que no puedes cambiar. Ajá. Si yo digo, yo soy transparente, pues soy transparente, ¿sí? Pero yo soy conciliadora. Si tengo un cargo de recursos humanos, el conciliador me va a servir, o tengo un cargo con la comunidad me va a servir, pero si tengo, no sé, otro tipo de cargo, seguramente necesito otro atributo de imagen. No es que no me sirva, pero necesito otro atributo de imagen que tenga más poder. Por ejemplo, liderazgo, o por ejemplo, ser inspirador, o por ejemplo, tener autoridad. Puede ser que tener autoridad te sirva. Entonces, son esos atributos de imagen que son tuyos, los de tu ser, que no son negociables, casi como los valores. Y los otros son los situacionales, que dependen del rol que desempeñas. Y del objetivo. Y del objetivo, claro. Tú tienes un rol de mamá. Ahí tienes unos atributos de imagen y tienes un objetivo. Tienes un rol de ejecutiva, tienes unos atributos de imagen y tienes unos objetivos y contextos diferentes. Nuevamente, volvemos a las 3 variables: objetivo, contexto y con quienes te relacionas. Sin embargo, me encanta lo que dices, por ejemplo, de la reputación, que es la suma de todo, con lo cual, aunque tengas una comunicación situacional o ciertos atributos situacionales según el rol que desempeñes y el objetivo que tengas, que será muy distinto en casa si tienes un adolescente disparado, por ejemplo, a que si es que estás en el lugar de trabajo y tienes compañeros de trabajo o tienes personas a tu cargo, pero al final del día hay ciertos elementos de tu reputación que no deben cambiar, que es un poco lo que tú dices, el que te recuerde como tú quieras que te recuerde. Y en esto, una cosa que es muy interesante también es que todo esto que describes, que son los atributos de imagen y que conforman mi marca personal, no son ni coincidencia, ni tampoco son espontáneos, porque se pueden construir. Claramente. Esos atributos de imagen situacionales, dependiendo de tu rol, son construibles. Por eso, entonces, cuando trabajo con los ejecutivos, con las reinas, con los políticos, le digo, ¿qué quiere transmitir? ¿Cuáles son esos atributos de imagen deseables para ese propósito, para ese momento específico? Entonces, a ver, yo puedo ser, voy a poner ejemplos, yo puedo ser segura, porque para el rol de lo que yo hago necesito seguridad, ¿cierto? Bueno, yo soy segura siempre. Sin embargo, si yo tuviese en mis grupos de entrenamiento un grupo de políticos, pues claramente la seguridad es importantísima. Claramente el mostrar el poder desde el conocimiento y la expertise es importantísimo. Pero me ha pasado, yo he tenido comunidades, veníamos hoy hablando de eso en otro grupo, y es comunidades que no tienen escolaridad, personas analfabetas a las que les he enseñado lo mismo que le enseño al político que va a gobernar.
¿cómo me presento frente a estas personas? No me puedo presentar con la misma autoridad que me presento frente al político. No me puedo presentar frente a ellos con la misma seguridad, reflejando la misma seguridad, sí con la misma seguridad, pero no reflejando la misma seguridad que lo hago con el político. Seguramente debo mostrarme más carismática, más cercana, más amable, más cálida con esta población que no tiene escolaridad que con la población de candidatos políticos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es situacional, depende del rol, depende del público con que me relaciono y depende de la situación, es situacional. Y en esto, como en muchas otras cosas, me parece fascinante que además es un área de estudio súper nueva. Sí. Y especialmente en nuestra región. Y como muchas otras cosas, a veces uno dice, bueno, ¿dónde estaría yo si es que hubiera aprendido esto a los 4 años? ¿Cómo se empieza en casa, por ejemplo, a educar a nuestros hijos con esta información para que la usen en la vida, obviamente sin volverse seres manipuladores, porque pues no va por ahí el objetivo? Pero ¿cómo lo integras en casa, por ejemplo, con un lenguaje que puedas empezar a hablarles a los niños de cómo aprender a manejar su comunicación? Sí, mira, si lo pones en términos muy prácticos, yo digo las 3 expresiones: la expresión corporal, la expresión vocal y la expresión lingüística. Desde la expresión corporal me parece una herramienta valiosísima para los chicos y jóvenes y adolescentes, por ejemplo, aprender expresión corporal, que puede ser clases de teatro, cosas de expresividad, de participar en grupos, incluso deportes donde tengan que trabajar el tema corporal. ¿Por qué? Porque la conciencia del cuerpo y del uso del cuerpo les va a ayudar a entender que situacionalmente la postura ayuda. O sea, mi postura transmite seguridad, mi postura transmite dominio del espacio, mi postura transmite miedo. Si yo pienso en alguien tímido, inmediatamente algo así. Si yo te digo, Gabriela, imita a una persona de bajo perfil, bajas la cabeza, uh-huh, bajas la mirada, encoges los hombros. Si yo te digo, imita a una persona agresiva, la mirada, el gesto, la fuerza. Entonces, fíjate que si entendemos eso desde la expresión corporal, vamos a poder más fácil situacionalmente ponernos en situación desde lo corporal. Desde lo vocal, todo lo que hemos hablado con la voz, si yo entiendo que vocalizar bien, que pronunciar bien, hace que el otro me perciba mejor, hace que el otro me entienda el mensaje mejor, hace que yo pueda generar un mayor impacto. Pero si yo hablo así, entonces no me entiendo, porque es que yo hablo así, o es que yo hablo demasiado rápido, o que yo digo tapsi, o que digo excepto, y eso va a generar un efecto. Entonces, desde casa, ¿qué hago? Vocalice bien, pronuncie bien, que se te entienda, que se te escuche, pero a veces entonces los niños no hablan, hable más duro, pero es que ¿cómo hablo más duro? Tiene que empezar por el cuerpo. Yo no puedo hablar más duro aquí agachado, pensando, claro, tengo que hablar más duro cuando hablo, cuando me paro, cuando me ubico. Entonces, si lo pienso desde el cuerpo, la voz hace parte del cuerpo, ahí, y desde las palabras, que era lo que tú decías, cómo empiezo a decirles qué es lo que quieres decir, dímelo claramente, no des tantos rodeos, resume, enseñarles a ser más claro con lo que quiere decir. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Dónde está la emoción? ¿Cómo te sientes? Cuando empiezas a transmitir, porque acuérdate que comunicar tiene que ver sí o sí con la emocionalidad, y hoy más que nunca, cuando está todo el tema de las redes y todo, la emocionalidad es importantísima porque es la conexión. Entonces, si tú desde esas 3 áreas le ayudas a los niños a entender, y no decirles, mira, es que te tienes que comunicar estratégicamente y mejor no, pero si le enseñas desde el cuerpo a entender que se puede mover, se puede desplazar, que la postura le ayuda, desde el manejo de la vocalización, la dicción, la respiración, le ayuda, y ya las palabras que usa, el mensaje. Margaret Thatcher, que fue conocida como la Dama de Hierro, fue la primera ministra del Reino Unido y estuvo ahí 11 años. Y ella trabajó con un entrenador de voz, con un coach de voz, para proyectar más autoridad. Además, siendo ella, pues, la primera mujer en un espacio que estaba reservado solo para hombres. Y ella logró bajar su
su tono de voz, creo que la palabra es el tono, a 60 Hz, ¿no? Un poco para que nos cuentes de este tema de los Hertz, pero que es un nivel muy difícil de alcanzar. En todos tus años de trayectoria, ¿cómo has visto este cambio en la voz de la mujer o quizá en la voz pública de la mujer? Porque en una de las conversaciones previas que tuve contigo y con tu equipo de trabajo, yo hablaba con uno de los entrenadores de tu equipo y le decía que en realidad para la mujer es un poco más... No es más difícil, es distinto que para los hombres, porque además nosotras partimos de un lugar en el cual se espera otra cosa de la mujer y no necesariamente queremos hablar como hombres, sino encontrar nuestra propia voz. Pero esto también ha ido evolucionando en la imagen pública de la mujer. Cuéntame cómo ha ido cambiando y cómo lo ves hoy. Creo que es un poco la evolución también de nuestros países, de la historia, del origen de nuestros países, ¿no? De el origen indígena de nuestros países, de todo el tema de la conquista, cómo fueron sometidas las mujeres y toda esta evolución que ha tenido la mujer desde cuando no era reconocida, cuando no tenía derecho al voto, cuando no se le permitían cargos directivos y todos estos campos que ha venido ganando. Creo que también eso le ha ayudado a tener más voz. Yo digo voz y voto, pero ha tenido más voz y más voto. Entonces, también creo que como en su interior ha tenido más fuerza, tiene más fuerza, más convicción, más seguridad, y eso le ha ayudado a manejar otro tipo, no sé si de tonalidades, pero sí otra forma de expresión. Cuando tú hablas de si la mujer ha cambiado el tono de la voz y tu ejemplo es Margaret Thatcher, sí, porque la voz de pecho, ¿te acuerdas cuando expliqué hace un ratico los resonadores? La voz de pecho es la voz del poder. Por eso es la voz de los militares. Ok. ¿Sí? Que dicen que la voz de mando es la voz de pecho. Entonces, y yo lo hago muy frecuentemente. Uno es mamá. Lo hago muy frecuentemente con las personas que entreno y les ayudo a trabajar la voz para que sea más directiva la voz. Yo te puedo contar, se me acaba, no sé si tenemos el espacio para contarte. Una vez me llamaron de un laboratorio farmacéutico, una multinacional, y me dicen, Adiela, tenemos este personaje, es una mujer en un cargo directivo. Me dice, ella tiene todo para subir al siguiente nivel. No sube por la voz. O sea, no, ella no tiene una voz de autoridad, no, la gente no le cree, es buenísima, tiene todo para ser ascendida, pero no hacemos el ascenso porque no tiene la voz. Trabajemos con la voz. Entonces yo empecé a trabajar con ella, todo su tema de voz, colocársela más en el pecho, claro, la vocalización, bueno, todo lo que se trabaja, la respiración, la vocalización, la ubicación, todo eso. Y ella salía de mi clase con una voz divina y yo decía, yes, lo logramos, yes. Y llegaba a la siguiente clase y otra vez con la voz terrible. Yo, pero, ¿qué pasó? Es que es muy difícil. No sé, decía, no sé qué. Volvíamos y trabajamos, salía con la voz dice y yo, tienes que trabajar esto, todos los patrones, eso, y yo decía, ya, feliz, lo logramos. Llegaba la siguiente sesión con la misma voz. Yo, Dios mío. Entonces un día estábamos en clase, sonó su teléfono celular, ella contestó y le contestó a su pareja. Hola, pollito, ¿cómo estás? Casi lloro. Hola, pollito, ¿cómo estás? Mi ratoncito, mi muñequito, mi no sé qué. O sea, ella puede tratar a su pareja como quiera, está bien. Y él la trataba a ella igualito. Entonces le dije, hazme un favor, la próxima sesión que venga tu pareja a clase contigo. Entonces llego y les dije, ayúdala, sí. Ayúdala, porque si tú en casa, ella está aquí 1 hora en clase y yo logro lo que logro y ella está 1 semana contigo y tú durante 1 semana le dices, no porque le digas mi pollito, sino porque le hablas así, porque la voz es auditiva, el patrón que adquirimos de la voz es el patrón auditivo que escuchamos de la voz y el lugar emocional desde donde lo escuchamos y nos ubicamos para comunicar. Entonces, por eso uno emula la voz de su familia, por eso sí, claro, sí. Por eso los acentos también. Por eso los acentos, por eso
en un estudio, haciendo un paréntesis, en un estudio, una vez en un jardín infantil, hicieron 2 grupos, uno de control y el otro no, con una profesora de una voz nasal, una voz muy aguda, y una profesora con una voz normal. Bueno, normal no, con una voz con características adecuadas. Y luego hicieron el análisis de las voces de los niños del grupo de la profesora nasal, y la mayoría de los niños tenían voces nasales, porque es auditiva. Qué interesante. Es auditiva. El otro grupo de control, la voz no había cambiado. Entonces, con esa ejecutiva, para volver al ejemplo, yo le decía, ayúdame, porque si tú durante una semana, ella viene una vez a clase, y tú durante una semana le hablas así, y ella durante una semana habla con una vocecita así, pues no la va a cambiar. Entonces, nuevamente, es situacional, es como la uses y es la emocionalidad. Me encanta. Te agradezco tanto. Siento que se nos va acabando un poquito el tiempo. No quiero... se me quedarán muchas cosas, pero no quisiera, después del concierto de Shakira, como contabas, que nos cuentes cómo hacemos para cuidar nuestras cuerdas vocales en el día a día y lo importante que es, porque se van, no sé si desgastando con la edad además, pero con el mal uso. Con el mal uso. Entonces, en el uso de la voz está el uso, el mal uso y el abuso. Okay. Son 3 conceptos. Entonces, el uso es lo que hacemos en la cotidianidad con o sin entrenamiento, ¿sí? Ojalá todos los profesionales pudieran hacer entrenamiento para cuidar su voz, porque mi pregunta es, ¿cuántos años laborales quieres tener en la vida? ¿Y quieres que tu voz te acompañe hasta el final de tus años laborales? Qué importante. Sí, porque si no tuvieras tu voz, seguramente no vas a poder hacer tu trabajo. Si eres periodista, no lo vas a poder hacer. Si eres un conferencista, no lo vas a poder hacer. Si eres profesores, muchos profesores dejan su vida laboral porque se les acaba la voz. El 70% de la consulta de los profesores es un tema laboral por voz, por daño vocal. Entonces es el uso normal. El mal uso es cuando vamos al concierto de Shakira y gritamos todo el concierto y al otro día estamos con la voz ronca. Eso es un mal uso. O un mal uso es cuando yo voy en mi carro y prendo la radio y compito con la voz de Shakira cantando al volumen de Shakira. Y en el tono de Shakira. Y en el tono de Shakira. Eso es mal uso. Y un abuso es cuando uso esas características de las que hablamos, el tono, la intensidad, en extremo y en largos periodos de tiempo. Entonces hablo durísimo todo el tiempo, escucho el televisor a todo volumen y además hablo por encima del volumen del televisor, me creo Shakira y canto en el tono de Shakira. Eso ya sería un abuso. Y lo que va a pasar es que puede haber desde una molestia normal, que ayer estuve en el concierto y amanecí medio ronquita, pero se me va a pasar, o que empiezo ya a sentir molestias como dolor, cansancio, pérdida del volumen, resequedad, falta, y empiezo a sentir carraspera, como si tuviera flemas ahí. Y el otro es cuando ya creo una patología, creo una alteración de la voz, cualquier alteración de todas las patologías de la voz. Ese sería como el uso, el mal uso y el abuso de la voz. ¿Cómo lo podemos manejar? Se llama higiene vocal, son pautas de cuidado para la higiene vocal. 1, no abuses de la voz. Entonces, ya entendiendo qué es el mal uso y el abuso, no hagas un mal uso prolongado o un abuso de la voz. No quiere decir que no vayas a Shakira y cantes, claro, ve al concierto y canta. Evita esos usos prolongados de la voz con uso o mal uso. Entonces, no grites, no coloques el volumen del equipo de sonido y competir con el volumen, no cantes o grites en unos tonos que no te correspondan o que hagan un sobreesfuerzo. En la alimentación también, entonces, en los hábitos alimenticios, por ejemplo, en la noche, no comas tan tarde en la noche para acostarte a dormir, porque puedes hacer algo así como un reflujo, dormir demasiado lleno y generar temas digestivos que afectan la voz. Los lácteos en la noche, al final de la noche, los
lácteos, los granos, por ejemplo, frijoles, alberjas, garbanzos, vegetales que producen mucho gas para su digestión, la coliflor y ese tipo de cosas. Entonces, el tema de alimentación. Si eres un conferencista o vas a usar la voz, si eres un locutor, si usas la voz profesionalmente, antes de usar la voz profesionalmente no comas tan pesado. Por ejemplo, tengo una conferencia a la 1 de la tarde y almuerzo a las 12 del día, una bandeja paisa. ¿Saben qué es una bandeja paisa? ¿No? Frijoles, huevo, chicharrón, arepa, todo eso. Y me como o un filete súper grandote, se va a demorar mucho en digerir y entonces en el sistema respiratorio, debajo de los pulmones, está un músculo que se llama el diafragma. Y debajo del diafragma está el estómago. Si el estómago está demasiado lleno, el diafragma para el uso correcto de la voz debería descender para darme mayor capacidad respiratoria y ayudarme con el apoyo respiratorio para hablar. Pero si mi estómago está demasiado lleno con alimento, la voz va a tener que hacer más esfuerzo muscular. Entonces, antes de usar la voz de manera exigente, no profesionalmente, pero sí de manera más exigente, evita estar tan lleno, o comer cosas que necesiten mayor tiempo para la digestión. Toma agüita, y tomar agua no es beberse 8 litros diarios, pero es cada 15, 20 minutos un poquito de agua, cada 15, 20 minutos 1 o 2 sorbitos de agua. Eso te ayuda a mantener húmeda e hidratada la mucosa. Hace ejercicios de relajación y de respiración, y eso es lo muscular, lo de la alimentación, los hábitos. Creo que con eso nos funciona. Genial. Estás aquí para la conferencia de periodismo de la Universidad de San Francisco de Quito, que se está dando al final de esta semana. Así que pues te encontraremos ahí también. Pero ¿dónde más te podemos encontrar? El que quiera saber más de ti, quizá conversar contigo, trabajar contigo, ¿dónde estás? Bueno, estoy desde Colombia para el mundo, desde Bogotá. Estoy en Bogotá. Allá tengo una empresa que se llama Voces Consultores, y así me consiguen en las redes como Voces Consultores, especialmente en Instagram como Voces Consultores. Y ahí hay algunos truquitos y algunas cosas de las que hemos hablado también están ahí. Adiela, te agradezco en el alma por tu visita y por tu tiempo. Por la invitación. Muchísimas gracias. Ha sido un honor. Muchas gracias. Gracias a ti que nos escuchas en Spotify, nos miras en YouTube. Comparte si te resulta útil. Déjanos un comentario y, como siempre, muchísimas gracias por permitirnos caminar contigo. Hasta la próxima.